Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. ¿Cuántos de ustedes sabían que el pastor Charlie representó a nuestro país en la disciplina de la natación? No ayer. No ayer, hace un par de años, ¿no? Ahora, yo quiero que usted se imagine que si tú eres capaz de representar en un equipo de natación en un país donde hay 3 millones de personas en esa época, me imagino, es porque tú tienes unas habilidades, unas capacidades en natación. Ahora yo quiero que usted se imagine que el pastor Charlie en esa época era el salvavidas de una piscina muy concurrida, ¿no? Y que de repente algo sucede en esa piscina y se comienzan a ahogar 25 personas a la vez. Y el pastor Charlie se pone a ver TikTok mientras todo el mundo se ahoga. ¿Usted qué pensaría que hay que hacer con ese salvavidas? ¿Ah? ¿Botarlo? ¿Ah? ¿Hay que qué? Ahogarlo. Pues ese salvavidas eres tú. Que tienes el Espíritu Santo dentro. Que tienes a un Cristo que está vivo dentro. Y alrededor tuyo todo el mundo se está muriendo. Y tú estás viendo TikTok. Yo no sé cómo siguen cayendo. Ya deberían saber que... ¿Ah? Miren, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer por distintas razones. Pero la realidad es que hay gente muerta caminando alrededor de nosotros. Y nosotros lo sabemos. Y tenemos nuestros argumentos, y tenemos nuestros motivos, y nuestras inseguridades, y nuestras ansiedades, y nuestras prioridades. Pero cuando el Señor me dio este mensaje, creo que en la semana, lo que Él me mostraba era, no importa a dónde vas, no importa con qué vas, no importa quién eres, lo que importa es quién te envió y con quién vas. ¿Quién te envió y con quién vas? Evidentemente el nombre comercial, la carnada para los clics, es dime con quién andas y te diré quién eres. Pues hay que poner un nombre para que la gente se meta, ¿no? Entonces vamos a ver a alguien que se enteró que lo importante no es quién es, ni qué lleva, sino con quién va. Éxodo capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente. Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Yetro. No era, usted sabe, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Varias cositas ahí. Primero que Moisés pasó 40 años en un palacio aprendiendo de las universidades más privilegiadas, en el imperio más grande que había en la tierra en ese momento. Conoció la realeza, el lujo, durante 40 años. Así que su identidad, porque ahí fue que llegó desde que nació, era un príncipe egipcio, ¿cierto? Ahora tiene que salir huyendo porque asesina a un egipcio y Dios permite que se encuentre con un sacerdote que lo conocía a él. Un sacerdote de Madián, un sacerdote que conocía a Dios y que le enseñó. Ahora, a nivel de personalidad, tú eres un príncipe de Egipto, del imperio más grande del mundo, y ahora estás cuidando por 40 años unas ovejas que ni siquiera son tuyas. O sea, eso es una profesión, era una profesión de muy bajo nivel. Cuidar ovejas que ni siquiera eran
tuyas. ¿Cuánto les ha pasado que cuando está en la buena se creen más y cuando está en la mala piensa que como que su identidad depende de qué está pasando económicamente con usted? Su identidad depende de cómo le está yendo en el trabajo. O sea, yo soy el mejor cuando me felicitan y soy el peor cuando me regañan. ¿Cierto? Pues Moisés estaba pasando por esa crisis emocional, dice yo. Era un príncipe, pasé a ser un asesino, ahora estoy aquí refugiado cuidando unas ovejas. Bien interesante que dice que él lleva esas ovejas hacia el lado occidental y llega a Horeb. Horeb es lo que más adelante se va a conocer como el monte Sinaí. O sea que Moisés llevó ovejas al monte Horeb y después llevó a las ovejas del Señor, al pueblo de Israel, hasta el monte Sinaí. O sea que ya Moisés sabía cómo era pastorear unas ovejas a través del desierto. Dios lo estaba preparando para que cuando él tuviera que pastorear a las ovejas del Señor, al pueblo de Israel, él supiera que las ovejas muerden. ¿Ah? Dice que se le aparece el ángel del Señor, no un ángel del Señor. Esto es bien importante, porque si hubiera sido cualquier ángel, le hubiera dicho, le apareció un ángel, pero es el ángel. Y en el Antiguo Testamento, esto es una teofanía, es Jesucristo, que se aparece en distintos momentos y se le llama el ángel del Señor. Imagínense la brutalidad de esto, porque a veces nosotros interpretamos que Moisés estaba en la Vía España y de repente había un arbusto en fuego. No, en el desierto no había luz. Todo era oscuridad, nada más alumbraban las luces de las estrellas. Así que Moisés va caminando por ahí y de repente hay un fuego. Moisés mira el fuego, pero a él no le llama la atención el fuego, sino que el fuego estaba en una zarza, pero la zarza no se consumía. O sea, Moisés estaba viendo un evento sobrenatural que él nunca había visto y que no podía explicar. Él podía ver una zarza ardiendo en el desierto, se podía prender lo que fuera, pero que no se consumiera era algo nuevo. Dios llamó su atención. Él dice que cuando Dios vio que Moisés vio, más adelante le habló. Le dice, Moisés, Moisés, voy a acercarme para ver esta maravilla, dice Moisés, ¿no? Un diálogo ahí personal. Cuando el Señor vio que se acercaba, Dios le dijo, Moisés, Moisés. Y yo quiero que usted sepa que en ese momento Moisés pensaba que era un don nadie, literalmente. Porque realmente ese trabajo en esa época era un menosprecio. Pero independientemente de lo que Moisés pensaba de sí mismo, Dios lo llamó por su nombre. Dios seguía siendo alguien importante. Moisés seguía siendo alguien importante para Dios. Porque tú no has visto que en el trabajo dije, oye, llámame a este fulanito. Llámame a esta joven, ¿cómo es que se llama? Pero supuestamente cuando te llaman por tu nombre es porque la persona te tiene en estima, porque se acuerda de ti, o porque es educada. A veces te tienen enfrente. Te dicen que, oye, es que este o esta. Pero el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, llamó a Moisés por su nombre. Le dijo, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. ¿Sigue? Mira, a mí me gusta esta parte porque es bastante, te muestra una imagen de Dios bien personal. Mira lo que él dice, presten atención a lo que él dice. Ciertamente yo he visto, Dios vio, la aflicción del pueblo que está en Egipto. Yo he escuchado el clamor a causa de sus capataces y estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahora he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena tierra espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar donde viven bastantes tribus. Mira lo que dice en el verso 9. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, he visto la opresión de los egipcios, ahora te voy a enviar a Faraón. Mire, y esto es algo bien importante. Dios no es que en ese momento decide darles la tierra prometida. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios está cumpliendo su promesa. Si ese pueblo estaba en ese lugar, no era porque ese era el propósito de Dios para ese pueblo. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos en esa circunstancia. Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Dios tiene un plan. Y Él dice que sus planes son de bien, de un futuro para nosotros. Si nosotros nos encontramos en un lugar donde su voluntad no es buena, agradable y perfecta,
es porque nosotros nos llevamos a ese lugar. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. El pueblo de Israel estaba allí por desobediencia, por idolatría. Siendo el pueblo escogido por Dios, estaban viviendo en esclavitud y maltrato. ¿Le suena familiar? Siendo nosotros el pueblo escogido por Dios, habiéndose pagado por nuestra libertad, por nuestra sanidad, por nuestra paz, por nuestro gozo, a veces nosotros mismos somos esclavos del mundo y somos maltratados por el mundo y somos atados por el enemigo por decisión propia. No porque Dios quiere que eso suceda, sino porque nosotros abrimos puertas. Porque nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, porque andamos en nuestra propia voluntad, porque hacemos lo que Dios no nos ha mandado. Entonces eso tiene consecuencias. El enemigo no tiene acceso a nosotros, a menos que nosotros nos acerquemos a él. Si yo me mantengo en Cristo, él no me puede tocar. Pero si yo me salgo a buscar las cosas del mundo, él gobierna en el mundo. Si yo abro las puertas de mi casa, él entra y se sienta. El diablo no puede hacer nada que nosotros no le permitamos hacer. Los no creyentes sí la llevan mal. Pero los que conocemos al Señor, los que somos salvos, para que el enemigo tenga influencia en nuestras vidas, tiene que haber alguna puerta. Así que ese cuento de el diablo me quiere atacar, no, tú lo estás dejando que te ataque. Porque él no puede, él está vencido y él lo sabe. No hay una guerra ahorita mismo, decía yo en Misio, entre el bien y el mal y Dios contra el diablo. El diablo está vencido, el diablo es creación de Dios. Las veces que en la Biblia Dios quiere someter al diablo, manda a un arcángel. No va ni él ni va Jesús, va Miguel y lo somete. Y nosotros queremos venir aquí a sentarnos a decir que es el diablo cuando somos nosotros los que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, muy interesante que Dios dice, yo he visto. Y yo quiero que tú sepas que Dios está viendo. Y siempre está viendo. Y siempre está escuchando. Que no haga nada de lo que tú quieres que Él haga, no significa que Él no está viendo lo que está pasando en tu vida. No significa que Él no está escuchando tus oraciones. Dios dice, yo he visto el maltrato de mi pueblo. Yo he escuchado su clamor desde el cielo. Y lo más brutal, dice, ahora yo he descendido. O sea, la brutalidad que es que el Dios del universo dice, yo he descendido para librarlos. ¿Quién va a hacer la vuelta aquí? Dios, ¿sí o no? Él dice, yo descendí para librarlos. Y si Dios dice que Él descendió para librarlos es porque los va a librar. Es porque eso está hecho, eso ya está decretado. Desde antes de la fundación del mundo va a suceder. Dios lo que le está diciendo a Moisés es, hey, participa para que tú veas quién soy yo, para que me conozcas, porque necesito a un participante, necesito un hombre, a alguien que me sirva de proxy. Dios siempre usa proxy, Abraham, Moisés, Josué, los discípulos, nosotros. Entonces Dios le dice, hey Moisés, quiero que tú seas, no el actor principal es Él. Moisés nada más tenía que meter un palito en el agua. El que abrió el mar en dos fue Dios. Moisés no hacía los actos de poder. Moisés hacía unas cosas pequeñitas en lo natural, porque si usted se imagina que usted mete ahorita mismo un palo en el agua, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada. Pero si Dios te dice que tú metas el palo en el agua, el mar se puede partir en dos. Y no solo se parte en dos, tú vas a pasar, tu pueblo se va a salvar y cuando vengan tus enemigos se van a ahogar por meter un palito en el agua. Entonces viene el momento donde ya Dios le dijo a Moisés, yo lo voy a hacer, yo los voy a librar. Ya te dije que yo lo voy a hacer. Yo nada más necesito que tú vayas y hables. Porque eso es lo que Él le dice. Yo nada más necesito que tú vayas y abras la boca. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. A nadie le dicen, ve, vaya allá afuera y traigas a alguien por el cuello para la iglesia, por favor. No, vaya y predique. Vaya y predique.
te enviaré donde el faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel y de Egipto. ¿Verdad? Como un buen pastor, sale por la puerta y las ovejas van detrás. ¿Sí o no? Los pastores hacían eso. Las sacaban y las metían a las ovejas para que pastaran, para que tomaran agua. ¿Qué dice Moisés? A pesar de que Dios le dijo que es el que lo va a hacer. Dice, pero ¿quién soy yo para ir donde el faraón y sacar a los hijos de Egipto? Pero es que yo no te acabo de decir que el que lo va a hacer soy yo. Tú puedes hablar, tú puedes caminar, entonces tú puedes ir. ¿Sí o no? Yo nada más te dije ve y dile, yo no te dije ve y haz más nada. Entonces a veces nosotros queremos ir donde Dios, hablarle de nuestras limitaciones naturales, cuando Dios lo que nos está proponiendo es una comisión sobrenatural. ¿Y quién soy yo? Es que no importa quién eres tú. Eso es lo principal aquí. No importa quién tú eres. No importa. No importa quién soy yo, no importa cómo me llamo. Usted no me vino a ver a mí. Ciertamente usted no me vino a escuchar a mí. Usted vino a escuchar a Dios. No importa quién es usted. Y esta es la época de una iglesia sin nombres, sin títulos, sin tarimas. Una iglesia que no, que la gente, tú te vas de un lugar y ese man quién era. Yo no sé, pero tú viste lo que dijo de Jesús. Es una época de dejar de idolatrar pastores y de poder ver a Cristo a través de los pastores. Así que Moisés le dice, bueno, ¿quién soy yo? Y Dios, bueno, vamos Moisés, pues. Ciertamente, lo que a ti te debe interesar no es quién eres tú. Pastor, es que yo, no importa. Lo que interesa es que yo voy contigo. Que yo voy contigo a donde quiera que usted vaya. A donde quiera que usted vaya. Yo voy contigo y voy dentro de ti. Mira que Dios no entra en detalles de te voy a convencer y tal. Él dice, mira, es más, ¿sabes cuál es la señal? Porque no te la voy a dar antes. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos dé una señal antes de ir. Él dice, cuando ya tú hayas sacado al pueblo, eso te va a hacer por señal. Así que vas a tener que ir por fe. Si tú crees que esto es una negociación y que yo siendo Dios te tengo que convencer de que vayas, estás equivocado. Tú vas por obediencia, vas por fe. La señal la vas a recibir después. Y yo quiero que usted sepa que nuestra señal la vamos a recibir después. Nosotros queremos unas garantías aquí en la tierra de que lo que estamos haciendo está bien. Y la Biblia dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego en el cielo. No aquí. Usted quiere las palmaditas aquí y las cosas aquí. Y la Biblia dice que cuando tú llegas allá arriba te van a decir, siervo fiel, entra en el descanso del Señor. Entonces, si no, no me muevo. Entonces, ¿nosotros actuamos por vista o por fe? ¿Cuál es la realidad aquí? ¿O queremos actuar por vista porque no queremos hacer nada también? Mire, Dios es Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios somos el magnete. ¿Sí? De madera. Estamos muertos. Y es hora de que lo vayamos entendiendo, porque nunca vamos a descubrir quién es Dios si no entendemos que esto es un reino sobrenatural. Y que el que manda es Él. Y el que da las órdenes es Él. Y que al final su voluntad se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Si usted no quiere ir, Dios va a encontrar quien vaya. Cuando Moisés se torció, llamaron a Josué. Cuando Saúl se torció, llamaron a David. Vamos a ver si no salgo de Moisés. Esto es bien interesante porque a veces como mentores o como pastores o como líderes queremos convencer a la gente de que vaya. Tú sabes, tengo una célula y yo le tengo que dar privilegios a la gente para que no se vaya de la célula. Wow. Eso fue como alguien que expiró. Murió a sí mismo, ¿eh? ¿Me explico? Y yo mejor, tú sabes. Y entonces me invento un cuento de que no, es que para que participen, para que se integren. Estamos tratando de luchar contra nuestras inseguridades y nuestra falta de fe, haciendo cosas que sabemos que no debemos estar haciendo.
Tenemos que confiar en el Señor. El que está edificando su iglesia es Jesucristo. Este plan ya se escribió hace rato. Nosotros por fe nada más estamos descubriendo lo que había en el corazón del Señor para nuestras vidas, para su iglesia en este tiempo. Pero esto ya está resuelto hace rato y no depende de usted, ni de mí. Él es suficiente. Él ya presupuestó todos nuestros errores, todos nuestros miedos. Y su voluntad se va a cumplir a la perfección. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es pegarnos a esa voluntad. Es confiar más en lo que Él dice que en lo que estoy viendo. Confiar más en lo que Él dice que en lo que estoy pensando, que en lo que creo de mí. En el medio del desierto, un pastor de ovejas prestadas va a ir a enfrentar al dictador más poderoso de la época. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuál sería el equivalente hoy? ¿Ah? Y ante un dictador que está gobernando un imperio multinacional. No es un país, porque Egipto era un imperio. Y tú le vas a decir que suelte a los millones de esclavos que están sosteniendo su economía. Dile a un presidente hoy, mire, usted no va a coger esa coima. Para que tú veas en lo profundo que te meten de la cárcel. Ese era, y Moisés, yo soy tartamudo, yo nomás tengo este palito, y si no me hacen caso, hey, tú lo único que tienes que entender es quién va contigo. En esta vida tú tienes que asegurarte de dos cosas para poder hacer las cosas bien. Primero, que tú estás metiéndote con Dios. Porque si tú no te estás metiendo con Dios, todo es un show. Todo es mentira. Y te lo digo desde ya. A ese paso dices que no, que yo no oro y yo no leo la palabra, tú no eres cristiano. Si quieres serlo, gloria a Dios. Si no, cuando te enteres que esto es verdad, va a ser bien doloroso. Esperemos que no sea en el juicio final. Yo quiero que tú sepas algo, el enemigo es especialista creando burbujas donde te hace pensar que todo está bien. Y te hace la celda bien cómoda. Y te pone tu televisión y tu colchón y tu aire. Y tú dices, yo debo estar bien si me está yendo bien. Lo que pasa es que tu bien no es el mismo bien que Dios. Lo que importa es quién va contigo. Siguiente personaje. 1 Samuel 17 dice, este es David, ¿no? David es una historia bien interesante porque David lo unge en rey bien jovencito. ¿Tú te imaginas que ahorita mismo llega un profeta y te diga, tú vas a tener una iglesia de 200,000 personas y tú tienes como un mes en la iglesia? Eso a veces es complicado de manejar, ¿ah? La fama cuando estás joven, que no tienes la cabeza en su lugar, no es fácil de manejar. Y de una vez te puedes enorgullecer. ¿Y por qué yo tengo que estar cogiendo esta clase si yo voy a ser pastor de 5,000 ovejas? ¿Ah? ¿Y por qué yo tengo que agarrar doctrina aquí si yo era líder en la iglesia en la que vengo? Fue él. Brother. Está el ejército del pueblo de Israel, está el ejército de los filisteos, cara a cara. De repente sale un filisteo, 2 metros de altura. La espada nada más era más grande que yo. Dice que, leí por ahí que entre espada, armadura, eran como 200 kilos de peso, lo que ese hombre llevaba. Y sale ese man gritando que salga un israelita. ¿Quién se va a enfrentar contra mí? Porque el diablo hace eso, el diablo grita. No hace nada, el diablo nada más grita. Salió entonces del campamento de los filisteos, verso 4 del capítulo 17, un paladín, al que le llamaban Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Bueno, traía un casco de bronce, llevaba una cota de malla y el peso eran 5,000 ciclos de bronce entre todas esas cosas. Traía una jabalina. Dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar.
y tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. Iba con un escudero y se paró y esto fue lo que dijo: ¿para qué se han formado para la batalla? Yo no soy el filisteo y ustedes los siervos de Saúl. Escojan uno de ustedes que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Luego gritó: yo he desafiado al campamento de Israel. Denme a alguien que pelee conmigo. Saúl escuchó y todo Israel también escuchó estas palabras, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Qué hizo el diablo aquí? Gritó. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Escuchó al diablo. ¿Qué pasa cuando te escuchas al diablo? Entra el miedo a tu corazón. Básico. Y eso tiene que ser un sistema de alarma en su vida. ¿Tengo miedo? Estás escuchando a quien no tienes que escuchar. Porque el miedo no es un fruto del Espíritu Santo. Y yo no te he dado espíritu de miedo. O sea que encima es un espíritu. Y eso es así. Ahora tú le dices a alguien que tiene miedo y se ofende. Se ofende y te dice que tú no eres empático, que tú no entiendes, que tú no sabes lo que está pasando y prácticamente quiere, para ser feliz, quiere que tú también tengas miedo. Yo me imagino que usted sabe que en este lugar es el lugar equivocado para tener miedo. No es que usted no lo pueda tener, porque el miedo puede llegar en algún momento de su vida. Es más, yo me acuerdo cuando yo fui ante una psicóloga, ella me dice que hay 5 emociones en el ser humano. Y una es miedo. Imagínate que los psicólogos te dicen que el miedo es una emoción y es un espíritu. Para que tú lo normalices, para que busques mecanismos para calmarlo. No, eso hay que reprenderlo. Entonces tú le dices a alguien, pero hey, no tengas miedo. Se ofenden, se ponen bravos contigo, comienzan a hablar de ti probablemente. No me entiendes, no me comprendes, tú no sabes lo que yo estoy pasando. No, yo no sé, es que yo no tengo que saber. Yo lo que tengo que saber es lo que Dios dice y enfrentarlo a lo que está pasando. La realidad es que el reino espiritual tiene autoridad sobre el reino físico. Por eso que cuando alguien está enfermo, que nadie dice que no, pero usted ¿qué dice? Esta enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y esa enfermedad escucha al Jesús que está dentro de usted y se va. ¿Significa que la persona está enferma? Nadie está diciendo que no. Pero hay una autoridad, hay un gobierno, hay un precio que se pagó, hay unas llagas por las cuales nosotros somos sanados. Entonces cuando usted tenga miedo, usted no trate de argumentarlo, de defenderlo, ni ninguna de esas cosas. Usted repréndalo, que él se tiene que ir. El miedo lo que quiere es que usted se asocie con él y se meta debajo de las sábanas así, no se mueva. Porque él no lo va a matar. Bueno, quién sabe, gente que se muere, se mata. Pero lo puede paralizar ahí y usted no quiere hacer nada porque tiene miedo. Y por cierto, el miedo entra por una cosa y después evoluciona y usted le tiene miedo a lo que sea. A lo que sea. Usted busca excusas y etiquetas y noticias y cuánta banana hay por ahí y usted, tengo miedo a todo ahora. Porque es un espíritu. Y como buen espíritu, él va evolucionando y ganando autoridad sobre su vida. Usted le habla a una persona, dice que hoy estamos pasando un mes brutal. Y él dice, sí, pero ¿qué pasa si este edificio se cae? Y tú dices, ok. ¿Usted se ha encontrado con alguien así? Que nunca nada está bien, porque se imagina hasta la última. Yo imagino que si mi madre hubiera sido cristiana cuando yo era más joven, la hubiera pasado un poco mejor. Porque la vuelta era de que no me contesta el teléfono. Tiene que haberse ahogado. Brother, tiene que haberse muerto. No la batería, él. Porque fue primero. Y es que cuando Cristo, tú no tienes una barrera, el diablo hace así, ¿ves? Fuf, fuf, fuf. Y entonces nosotros usamos esa excusa de que para ser precavido me voy a cuidar de todo. Cristo no murió para que nosotros viviéramos así. Pero la realidad de esta gente es que siendo el pueblo escogido de Dios,
y habiendo experimentado ya las plagas de Egipto, todos esos milagros, tenían miedo que había un tipo gritando. ¿Qué dice David? Por cierto, David era un delivery. David era un apetito 24. Él fue a llevar unos sándwiches a los hermanos. Ve y llévale unos sándwiches a tus hermanos que están allá en la guerra. Y David anda y dice, ya llegué. ¿Ah? Y un queso, exacto, ya llegué. ¡Pa! Y de repente él va a escuchar, y él, así, y él va pasando por ahí, está el tipo gritando. Y él dice, y él mira así, está todo el mundo tirado en el piso temblando, y él dice, dice, verso 32, no desmaye. ¿Tú te imaginas un peladito que viene con los sándwiches? Porque era un peladito, y está todo el mundo cogido en el miedo. Y él de repente alza la voz y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, o sea, yo voy a ir, le está diciendo a todos esos hombres, y voy a pelear contra este filisteo. Saúl lo mira y dice, ¿ah? Este man cree que esto es Fortnite. Saúl a David dijo, tú no vas a poder ir contra este filisteo. ¿Por qué vas a pelear con él? Tú eres un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde la juventud. David le dice al rey, pues dice Saúl, David le dice al rey Saúl, el alto, el guapo, el que ganaba un poco de victoria, un peladito, le está diciendo al rey Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo me imagino, o sea, yo quiero que usted se meta en la película, es un peladito hablándole al rey. Un poquito. David respondiéndole al rey. El rey dice, hey, hijo, vaya a dormir. David dice, mire, esto es lo que pasaba donde yo estaba. Y eso es bien importante porque no importa tu experiencia, no importa tu tamaño, no importa tu capacidad física. Lo que importa es quién va contigo. Aquí había una diferencia física importante. Es más, si alguien tenía que enfrentarse a filisteo, era Saúl. Si era el más grande, el más poderoso, el más guapo. Él también había quitado. Yo sí no me acuerdo si era la quijada de un burro también. Entonces, tiene este niño que lo único que lo diferenciaba de Saúl era que no tenía miedo y que conocía a Dios. O sea que es más importante conocer a Dios que cualquier capacidad física terrenal que tú tengas. Porque por cierto, el miedo venía porque Saúl estaba grande y tal. En lo espiritual todavía no había pasado nada. Luego dice David, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso y también me va a librar de este filisteo. Mire, en la vida usted va a estar experimentando muchas circunstancias. Y en ninguna de ellas lo que usted se va a enterar es quién es usted. En todas usted se va a enterar quién es Dios. Y la idea es que usted guarde eso en su... Anote, mire, cómprese. Ana le puede explicar porque Ana anota más que yo. Anote todo. Dios le contesta una oración. Anótelo. Pasa por un proceso. Estoy pasando por esto. Y me siento triste. Y me siento preocupado. Pero voy a alabar al Señor. Cuando alabé al Señor, su espíritu vino sobre mí. Y me explico. ¿Por qué? Porque esto va a volver. Y si usted no se acuerda de lo que Dios hizo en su vida, usted va a volver a caer en la misma circunstancia. Yo una vez escuché que alguien decía, y cuando vayas a anotar, hazlo por categoría. Está el área de sanidades, está el área de fe,
Esto es cuando la provisión se pone difícil, las peleas con mi esposo. En la pelea con mi esposo pones todas las fotos del matrimonio y Dios, de verdad que Dios me dijo que me casara con él. Y todo eso. Porque todo eso viene. Tú piensas, el diablo no está jugando. Y es mentira que todo el mundo está arriba, siempre arriba en fe. Mira que nos vamos. Eso es mentira. Entonces tú vas, porque Dios te puede sanar de un cáncer. Después te da COVID y dices que, me voy a morir. ¿Por qué? Porque lo dice el Minsa. Entonces tú vas y tú buscas tu libro. No, Dios me sanó de cáncer aquí. Y la fe hace así, ¿ves? A veces Dios, por su misericordia, te lleva a esos lugares. Hay un salmo que habla de eso. Y el tipo dice, yo me la pasé llorando y mis sábanas estaban llenas de lágrimas y mis huesos me dolían. Y de repente él hace una pausa en ese salmo. Después le voy a decir cuál es. Y él dice, enfermedad mía es esta. No es lo que está pasando. Esto es un tema mío. Y después de eso dice, me voy a acordar de las grandes obras de Dios. Y usted ve que ese salmo agarra para otro lado. Y comienza a alabar a Dios. Y comienza a exaltar a Dios. Y él mismo cambia. Entonces no es que Dios se transformó en ese momento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es nuestro corazón que volvió a recordar que las mentiras se cayeron. Y que estamos de nuevo trabajando en el Espíritu y dejando de estar esclavos de las mentiras del enemigo. Así venía David. David venía fresco. Todos ellos estaban sometidos y esclavos de mentiras. Y David venía con otra fe. David venía de otros procesos. Cualquiera hubiera dicho, que chuleta, qué difícil enfrentar a un oso, a un león y tal. Pero eso era precisamente lo que él necesitaba para poder llegar a este lugar. Dios estaba trabajando el corazón de David de tal manera, a través del oso, del león, de las ovejas, viendo su fidelidad con las ovejas, viendo que era un pastor de verdad, para que cuando llegara a este lugar, él tuviera la fe, la revelación, hubiera conocido a Dios de esta manera para poder enfrentar a Goliat. Porque, por cierto, Goliat no es nada para Dios. No es nada para Dios. Ni nuestras circunstancias no son nada para Dios. ¿Usted ha visto un carro desde el último piso de un edificio? ¿Cómo se ve? Bueno, así se ven nuestros problemas desde el trono de Dios. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que le sorprenda. Dios ha visto todas las epidemias, todas las enfermedades, todas las crisis, todos los asesinatos. Dios no se está cayendo del trono por lo que está pasando en nuestra vida hoy. Somos nosotros los que tenemos que poner nuestra mirada en ese trono. Miren, el patrón con el que Dios trabaja en nosotros es así. Él nos llama a ser fieles en el lugar donde estamos, a creer en Él, a vencer nuestros miedos a través de Él. No a través de automedicarnos y decirnos, yo puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no sé si usted puede, yo no puedo. Pero Él sí puede. Él en mí puede. Él en mí es la esperanza de gloria. No soy yo la esperanza de gloria. Él nos pide que seamos fieles en el lugar que estamos hoy. Que confiemos en Él en el lugar que estamos hoy. Que le creamos a Él en el lugar que estamos hoy. Que seamos unos agentes de esperanza, de luz en los trabajos, en las barriadas, en la familia. Que en vez de caer en desesperanza, en desánimo, nosotros seamos los portadores de ese mensaje, de esa vida a la gente que nos rodea. Para después llevarnos a algo más complicado. Para pasarnos del león y el oso a Goliat. De gloria en gloria. Lo que para Saúl era una sentencia, para David era un ascenso. El mismo proceso tú lo puedes vivir de distintas maneras. Si escuchas al diablo, vas a tener el fruto del reino de las tinieblas. Si escuchas al Señor, vas a conocer al Señor. Mira lo que dice el verso 42. Cuando el filisteo miró a David, lo menospreció, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que tú vengas a mí con un palo? Aquí fue donde se equivocó. Y maldijo a David por sus dioses. Hasta ese momento, todo era una pelea física. Pero el enemigo se equivocó y metió y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué promesa le dio el Señor a Abraham? Y todo el que te maldiga, yo lo maldeciré. Así que ahí se acabó la pelea. Ahí se acabó, ahí ya, en ese momento, ya sabíamos quién iba a ganar.
Lo de la piedra, todo lo demás, que si Dios, hay un poco de gente que dice que Dios agarró la piedra en el aire. Sí, porque dice que nadie es capaz de... Bueno, pero aquí fue donde se acabó esa pelea. Mira lo que dice David. Mira lo que dice el filisteo. Ven a mí y yo te voy a dar de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Usted cree que David se quedó callado? David tenía cara que ya venía remolineando. Sí, porque ya, mira, acabas de frentear a Saúl. Ya acabas de frentear a Saúl y ahora estás frenteando a este man. Tú estabas, brother. Esos emparedados tenían. Mira lo que le dice. Tú vienes con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová es el que te va a entregar a mí y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En pocas palabras, todo esto es para la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Y toda esta congregación... Todos estos, los manes que están debajo de la alfombra, sabrán que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los va a entregar a ustedes en mis manos. No importa el tamaño, la experiencia, las armas, solo importa quién iba con Él. Solo importa quién iba con Él. Juan 9, nos vamos a Jesucristo. Dice que Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Entonces los envió. ¿Quién los envió? El Señor. ¿Ya? A predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Tú crees que Jesús te manda a sanar a los enfermos y los enfermos no se van a sanar? ¿Ah? Porque eso es lo que tú crees. Si preguntamos quién oró por alguien esta semana, se pone incómodo el mensaje, ¿no? Pero pregúntate por qué no lo haces. Porque si Él te está mandando a hacerlo y dice que nosotros, en su nombre, echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos. Él no miente o sí miente. O sea que si Él dice que eso va a suceder, va a suceder. Entonces, ¿por qué tú le crees al diablo que no va a suceder y por eso no lo haces? Vamos a ver, ¿a quién le gustaría orar por alguien que se sane? Y Cristo dijo que si lo haces va a suceder. Entonces tú no lo estás haciendo porque el diablo te está diciendo que no va a suceder y que te va a dar pena y que qué incómodo todo y que... ¿Cómo yo voy a hacer eso en la oficina si eso está mejor? ¿Tú te imaginas la demencia que es que todo el mundo sabe que esa persona sufre por esto y se sane ahí enfrente de todo el mundo? Se acabó esto. Y por cierto, se arregla tu oficina. Y por cierto, muy probablemente Dios bendiga a esa empresa. Porque si se llena de hijos de Él... No. Es que ahí está la de recursos humanos. Y o sea, hay unas cláusulas de tolerancia. Me van a votar, que me voten. ¿Tú piensas que tu provisión depende de que la de recursos humanos no vea que tú estás orando por alguien? Allá afuera hay un verso, ¿cierto? Nos metemos la selfie. En el verso detrás, allá abajo. Yo lo busqué hoy, al reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo lo vienes a buscar tú? Te invito a mi iglesia. Y a la hora de la hora, yo lo que quiero es mi permanencia. ¿Le meto al agua? Sí. ¿Quién les dio poder y autoridad? ¿Quién los envió? ¿Cuál fue el resultado? Dice que vinieron y estaban entusiasmados. Dice, los demonios se sujetan a nosotros. Y Jesús le dice, yo vi a... O sea, que tú le vas a decir, si tú le vas a pifiar a Jesús, dice que los demonios se sujetan a nosotros. Jesús dice, yo vi a Satanás cayendo del cielo como un... Entonces, ¿ustedes creen que esto sucedió porque los discípulos tenían talento? No. Sino porque el Señor les dio autoridad primeramente y porque los envió. Porque, por cierto, ¿a quién más Dios le da autoridad? ¿Hay alguien aquí que Dios le haya dado autoridad?
siguen cayendo. ¿Hay alguien aquí que Dios haya enviado? ¿Hay alguien aquí que esté en desobediencia? Yo voy a jugar ajedrez. Mateo 28, verso 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, antes que todo, para que estemos claros si yo tengo o no tengo autoridad y poder para decirles lo que les voy a decir. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Así que lo que les voy a decir, se lo estoy diciendo desde un hecho de que tengo toda la autoridad en el cielo y la tierra. Como tengo la autoridad total en el cielo y la tierra, ustedes vayan. O sea, él está ejerciendo su autoridad, eso es una orden. O sea que cuando usted no va, usted está desafiando la orden de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra. Y después dije, el Señor bendíceme. Pero si estás en desacato. El que quebranta principios de Dios desactiva promesas de Dios para su vida. Usted no puede esperar que Dios cumpla sus promesas si usted no está cumpliendo con sus principios. Y ese es otro jarabe que el diablo nos mete. Yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero yo quiero que Dios haga lo que Él dice que va a hacer. Ah, ya. Me imagino que por eso está sucediendo. Y después no sé por qué Dios no me... Sí sabes. Sí sabes. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todo lo que les he mandado. Y esto es lo importante. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el que tiene la mayor autoridad, mayor poder, mayor sabiduría, dio su vida por ti, resucitó de entre los muertos, te envía, te da la autoridad a ti. Y no solo eso, te dice, yo voy contigo. Entonces tenemos un pastor de ovejas prestadas que era tartamudo. Tenemos un delivery menor de edad. Y ambos fueron a enfrentar lo que Dios les envió a enfrentar, por la simple razón de que entendían quién iba con ellos. ¿Usted entiende quién va con usted? Entonces, id y haced discípulos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por este mensaje, por esta oportunidad de poder refrescar la memoria a nuestro corazón y entender que tú vas con nosotros. Ayúdanos a comprometernos contigo, Señor. Esto no es de voy a engañar a mi mentor, a mi pastor, voy a pretender que estoy yendo, sino voy a ir. Voy a pararme frente al espejo y voy a decir, tú no estás yendo por esto y por esto. Y Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes. Porque tú me has dado vida. Y te lo debo todo a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...